Ishkakishtihoshel, Utsawech, Achiquiapanú. ¿Cómo está? Espero que esté muy bien. Miren, el día de hoy voy a aprovechar para felicitarles por la creatividad que tienen. Miren, hubo dos tipos de creatividad. Una que no quiero felicitar, que la creatividad de robarse una tarjeta y presentarla como ella, como propia, eso es un tema muy difícil de tratar. A veces intentamos engañar a las personas y los engañados somos nosotros mismos. Son actitudes que debemos de ir mejorando, ya que la vida nos hace tratar de ser personas correctas. Y cuando no lo somos, la vida nos golpea duro al no ser correctos. También quiero felicitar a las personas que trabajaron correctamente. Miren, qué hermosas unas tarjetas, una creatividad muy bonita que tuvieron. Algunos me mandaron sus videos, otros, una niña que me encantó porque le hizo su canción a su mamá que está en el cielo y pues se lució haciendo su canción, la felicito. Unas tarjetas, miren, bien hechas, con tiempo, una letra bonita, así que la actividad para mí fue un éxito. Quiero recordarles que el día de hoy vamos a trabajar los pronombres personales. Ya los vimos, pero los vimos en primera persona. Entonces, vamos a repasar. Rin, rat, rija, yo, tú, él. Rin, yo, rat, tú, rija, él. Esto ya lo vimos en una clase anterior. Miremos esta hojita. Miren, vamos a trabajar los pronombres personales. Esta clase ya la tuvimos en una, creo que fue de las primeras. Entonces vamos a comenzar. Rin, yo, rat, tú, rija, él. Esto es en primera persona. Rin, yo, rat, tú, rija, él. Los que nosotros vamos a aprender el día de hoy son estos tres, porque nos van a servir mucho para resolver nuestra página de libro. Roj, nosotros. Rish, ustedes. Rige, ellos y ellas. Nuevamente. Roj, nosotros. Rish, ustedes. Rige, ellos y ellas. Miren, aquí lo tenemos, dice página 23 del libro de texto de segundo básico. Si usted no lo tiene el libro aún, que ya son pocos los que no lo tienen, debe de copiar esto varias veces en su cuaderno, 3 veces por favor. Miren, y los que no lo tienen, pues ya lo tienen en el libro. Achoj y Chin, ¿de quién es? Wichin Ring es mío, Wichin Rat es tuyo. Miren, una mosca. Richin Rija es de ella. Kichin Roj es nuestro. Y Wichin Rish es de ustedes. Kichin Rije es de ellos o es de ellas. Nuevamente. Achojichin. Wichin Rin. Awichin Rat. Richin Rija. Kichin Roj. Y Wichin Rish. Kichin Rije. Bueno, entonces vamos a trabajar nuestra clase del día de hoy escaneando el código QR de mi libro. Aquí está. Ingreso a la unidad número 2, que se llama Encachique Rukantanaj, segunda unidad. Ingreso a la clase 2. Bueno. Si se recuerdan, la semana pasada nosotros trabajamos Achique Rubanikili, que significa cómo es. Puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser bonito y puede ser bueno. O también vimos Okel, que era porque podía ser importante. Kol es pequeño, Nim es grande, Kepel es hermoso o bonito, Utz es bueno y Okel era importante. Entonces, vamos a escuchar la pronunciación en repaso. Página 23. Riguarabul. Achiquero aniquil, cool, nim, jepel, utz. Y okel. Y esta es la clase del día de hoy, que se encuentra en la misma página. Se llama Acho y Chin. ¿Qué significa de quién es?
de quién es algo. Si se dan cuenta, tenemos todos los pronombres personales, es la segunda palabra que hay en cada frase. Está rin, rat, rija, roj, rish, rije. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Entonces les vamos a escuchar. Vamos a ver. Página 23. Riguarabul. Achoch ichin. Wichin rin. Awichin rat. Richin rija. Prichin roj. Y wichin rish. Kichin rije. Bueno, nuevamente. Traten de ir repitiéndolo al mismo tiempo. Página 23. Riguarabul. Achoch ichin. Wichin rin. Awichin rat. Richin rija. Prichin roj. Y wichin rish. Kichin rije. Miren, todo esto necesito que lo copien en una hoja, por favor, y traten de aprender. Ahorita voy a terminar esto y vamos a hacer un nuevo repaso. Bueno, entonces para que entendamos un poquito más, les voy a presentar a alguien el día de hoy. Miren, ¿cómo se llama él? Humus. Y si quiero decir el conejo, le voy a agregar la palabra ri, que es el artículo que ya aprendimos. Riumus, el conejo. Si yo quiero decir el conejo es mío, yo voy a decir riumun wichin ring. El conejo es mío. Riumun wichin ring. El conejo es mío. ¿Cómo voy a decir yo el conejo es tuyo? Riumul awichin rat. El conejo es tuyo. Riumul awichin rat. El conejo es tuyo. En el siguiente sería el conejo es de él o de ella. Riumul richin rija. Riumul richin rija. El conejo es de él o de ella. Ahora pasémonos a tercera persona. ¿Cómo voy a decir que el conejo es de nosotros? Riumul kichin ro. El conejo es nuestro. Riumul kichin ro. ¿Cómo voy a decir yo el conejo es de ustedes? Riumul y wichin rish. El conejo es de ustedes. Riumul y wichin rish. Y por último, el conejo es de ellos o ellas, se va a decir Riumul kichin rije. Riumul kichin rije. Así se va a conjugar esto con los pronombres. Entonces, ¿cómo decimos el conejo es mío? Ustedes lo escriben. Entonces, si usted tiene o no tiene el libro, usted tiene que conjugarme esto con dos diferentes animales, los que usted quiera. Puede ser una jirafa, un elefante. El de conejo ya no, porque el de conejo yo lo tengo. Espero que hayan entendido un poco la clase. La clase ahorita tiene un grado de dificultad un poquito más alto, porque si se dan cuenta ya estamos usando algo que ya aprendimos con algo nuevo. Si usted no aprendió lo anterior, entonces siéntese a repasarlo, ya que si no se me va a perder en el camino. Realmente la clase es bonita, entonces pongamos de nuestra parte para poder hacerla. ¿Qué van a hacer de tarea? Me van a responder la página número, déjenme buscar aquí, creo que es la 24, pero no, la página número 23 del libro. Van a resolver ese ejercicio solitos, pero pueden usar la página 99 para resolverla. Es en relación a lo que yo les acabo de explicar. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Solo les recuerdo entonces que si usted no tiene el libro, tiene que hacer 2 veces esta conjugación, copiar todo el contenido donde están las letras verde con negro. Tiene que hacer conjugar, hacer las oraciones con 2 animales, y la página 24. Entonces espero que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Adiós.